Y así como causan controversia las declaraciones de la ministra de Salud, Luisana Melo, sobre la evidente crisis de medicamentos y de insumos médicos, la afirmación que hiciera Ricardo Menéndez, vicepresidente para la planificación y conocimiento, aunque algunas personas le dan rango de ministro este cargo, ante la Organización de Naciones Unidas, no se queda atrás. Escuchemos de nuevo parte de lo que decía en la ONU. Nuestro país está defendiendo los logros de la revolución que han dado un giro radical a las condiciones de vida de nuestro pueblo y nos han hecho acreedores de reconocimientos de la FAO. Estamos defendiendo que los cambios nutricionales de nuestra población han permitido que los niños de hoy miden 3.3 centímetros más que los niños de la década del 90. En kilocalorías disponibles hemos pasado 2.252 kilocalorías disponibles a 3.055. La desnutrición infantil descendió por debajo del valor del 5% y pasó a 3.37. Con la agresión de estos 3 años, aún con esa agresión, el 94% de la población de nuestro país come 3 o más veces al día. El 94% de la población de nuestro país come 3 o más veces al día. El 94% de la población de nuestro país come 3 o más veces al día. 3 o más veces al día. ¿Qué dicen los venezolanos sobre esta afirmación? Uno de nuestros periodistas en Venezuela, Oliver Fernández, salió a la calle y esta fue la respuesta de los venezolanos. Eso es falso, completamente falso. Que venga con su familia a hacer la cola y se dará cuenta si nosotros comemos 3 veces al día. Tenemos 2 meses lo que no sabemos lo que es una harina pan. Tenemos 3 meses lo que no sabemos lo que es ni siquiera pan de panadería, porque aquí no hay nada, señor. En Venezuela, si comemos una vez y de broma comemos, porque nosotros no tenemos. Y aparte de eso, cuando hay alimento, no hay dinero. Porque el alimento vale 10 veces más de lo que nosotros podemos ganar. Entonces no es justo. El señor Menéndez, dígale que se ponga a hacer cola y deja de estar mintiendo, porque tanto él como el presidente mienten. Este es positivo, ese me almuerzo un pan y jugo. Eso de que 3 comidas, eso es mentira. Si el pueblo venezolano tiene para almorzar, no tiene para cenar. Eso es negativo de que Menéndez dice que uno está comiendo las 3 comidas diarias. Eso es mentira. El gobierno quiere acabar con la clase media que vivimos aquí en Venezuela, matándonos de hambre, comiendo yuca, pan, sardina, porque no se consigue ni arroz, ni pasta, ni azúcar, ni café, no se consigue nada de la cesta básica. Estaba pesando 90 kilos, ahorita estoy pesando 70 kilos, he rebajado 20 kilos de que empezó la dieta del presidente Maduro. No, es mentira. Si no, no estaríamos haciendo estas colas, estaríamos todos dedicándonos a lo que debemos, que es trabajar. Pero estamos haciendo colas para tratar de comer por lo menos 2 veces al día. Pero no es cierto. No sé de dónde sacar los números. A mi parecer, sí existe un nivel muy bajo de alimentación en muchas personas, pues. Dichosos los que pueden eventualmente poder hacer las 3 comidas y comer mejor. El ministro no es honesto, ni con él mismo. Esta revolución, la cual nos ha llevado a la ruina, a hacer esta clase de humillación, esto es imperdonable. Es imperdonable. Porque no solo se trata de personas como yo, adultos y niños, que padecen la necesidad de este país. Lo único que te puedo decir que estoy aquí desde las 9 de la mañana, pero ya he recorrido a otros automercados sin desayuno y sin almuerzo. Y con la esperanza de conseguir algo. Yo como una sola vez al día porque lamentablemente no se consigue absolutamente nada. Hoy llegó aquí harina, aceite y mantequilla y ya pasaron las primeras más o menos un porcentaje de 20% los que están en la cola y se acabó. Lo único que queda es harina y para un poquitico. O sea que se queda más o menos un 60-70% sin poder abastecerse. Entonces es mentira, pues. Es verdad y me disculpa que insista, es totalmente falso las declaraciones del ministro y tú puedes hacer un recorrido, por lo menos en esta parroquia, que es donde uno hace vida diariamente y la desesperación es cada día más grande y peor. Esa es la respuesta de los venezolanos a esta aseveración de que en Venezuela el 94% de los venezolanos comen 3 veces al día o más. No lo digo yo, lo dijo un representante del gobierno de Venezuela en la ONU el día de ayer. Quiero saludar en esta parte del programa a Marianela Herrera. Ella es doctora de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la dirección del Observatorio Venezolano de Salud. Marianela, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Irania. Los venezolanos
¿Se están alimentando bien en este momento, más allá de si comen 2 veces, 3 o 4? Fíjate, nuestros estudios nos dicen que la calidad de la dieta de los venezolanos ha disminuido muchísimo. Observamos dietas monótonas, dietas con pocos alimentos. Un patrón normal de alimentos, para darte una idea, debe tener entre 20 a 30 alimentos al día, y muchas veces encontramos a personas que nos refieren que solamente están consumiendo 1, 2 o 3 alimentos. Nosotros en la encuesta de condiciones de vida de los venezolanos realizada por 3 grandes universidades, Universidad Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, y la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, encontramos que el patrón de alimentación de los venezolanos en este momento está constituido por una serie de alimentos que son ricos en calorías porque son los más económicos, y hoy en día ni siquiera se consiguen porque no están disponibles como oferta en los supermercados y abastecimientos. Ok, doctora, pero es decir, si los venezolanos no están comiendo en este momento los alimentos que se necesitan al día para tener una buena dieta balanceada, ¿cómo entonces nos pueden decir que la desnutrición está por debajo del 5%? Si no tienen los alimentos necesarios. Y si no los tiene la clase media, a quien vemos haciendo 3, 4, 5 horas de fila, los vemos a diario, porque nuestros corresponsales están allí y es lo que transmitimos. Y es clase media. No quiero pensar qué pasa en los sectores populares. Bueno, lo que pasa en los sectores populares lo están reportando los colegas médicos que trabajan en las emergencias de los hospitales, sobre todo en los hospitales infantiles y en los servicios de pediatría. Estamos viendo casos de desnutrición severa, tal como uno esperaría en el África subsahariana. Se han visto casos de malnutrición llamados marasmo y de malnutrición por déficit proteico severo. Es una entidad médica conocida como Kwashiorkor, y cuando vemos, por ejemplo, los ingresos por desnutrición severa que han ocurrido, por ejemplo, en un hospital muy grande de niños que es el JM de Los Ríos en Caracas, en los primeros 6 meses del año se ingresaron 31 niños con déficit severo por desnutrición severa, y en los últimos 2 años, 2013 a 2015, se habían ingresado 36 niños con este mismo problema. Entonces vemos cómo, además, no solamente que exista un niño con desnutrición severa es gravísimo, pero la tendencia en cómo ha aumentado esto es alarmante, y ahí tenemos que tomar acción. ¿Cómo vamos a tomar acción si no se reconoce el verdadero problema? Bueno, usted lo ha dicho. ¿Cómo tomar acción si no se reconoce el problema? Si se va a los foros internacionales, hablar de un ataque de los últimos 3 años, o hablar de una sensación mediática, o de un empeño, por decirlo de alguna manera, de los medios internacionales de desvirtuar la realidad venezolana. No desvirtuamos la realidad venezolana. Presentamos la realidad venezolana porque además hay una gran cantidad de gente recolectando medicinas y alimentos para enviarlos a Venezuela y no se permite el corredor humanitario. Eso es algo que nos cuesta entender a todos, doctor Herrera. Sí, nos cuesta muchísimo entender, y también nos cuesta mucho entender, por ejemplo, lo que sucede en el mismo seno de las agencias internacionales, puesto que, por ejemplo, hace 2 días se observaba una exhortación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a Venezuela para que por favor admitiera la situación humanitaria que estaba viviendo el país. Pero, por ejemplo, la FAO parece no aceptar esto y entra en contradicción diciendo en repetidas y reiteradas oportunidades que Venezuela no tiene ningún problema, y además diciendo, haciendo reconocimientos de la situación nutricional del país y de la situación alimentaria.
¿Cómo llega, por ejemplo, la FAO a esta conclusión? Es decir, ¿qué cifras maneja? ¿Qué realidad se le presenta a la FAO para que su pronunciamiento sea este? Bueno, el gobierno maneja cifras desactualizadas, evidentemente, y con las agencias internacionales en general manejan cifras de los gobiernos para realizar sus informes. Pero en este momento Venezuela tiene un gran déficit de cifras oficiales actualizadas. Ese fue uno de los motivos que nos motivó al equipo de que trabajamos en la encuesta de condiciones de vida de los venezolanos a promover este tipo de estudios metodológicamente correctos, bien basados en evidencia científica, con una serie de parámetros que nosotros rigurosamente chequeamos y validamos para poder emitir estos resultados. Y nosotros, bueno, así es como desde el año 2014 estamos encontrando que había en Venezuela un porcentaje mayor al 10% de venezolanos que no estaban consumiendo las 3 comidas al día. Evidentemente, creando una situación de déficit que ha llegado hasta niveles alarmantes en el año 2016, y no quiero ni pensar cómo estará las nuevas cifras de ENCOVI 2016, cuyo campo ya está sucediendo. Estamos realizando el campo de la ENCOVI 2016. Es decir, desde el año 2014 se hacen estudios, venían índices que decían que menos del 10% o un 10% aproximadamente no estaban comiendo las 3 veces al día. ¿Esto es así? Sí, desde el 2014, 11,3% de los venezolanos no comían 3 veces al día. Ok, las nuevas cifras están en camino. Ahora, usted dice, no se quiere imaginar. Yo le voy a dar 2 datos. Y a nuestra teleaudiencia que nos sigue cada tarde. Uno de nuestros reporteros está trabajando sobre esto. Hoy tuvo la oportunidad de ir a una zona popular y voy a compartir una infidencia que en un momento me hacía porque me escribía muy conmovida una de ellas para decirme, abrí la nevera de varias casas donde me dejaron entrar. En una donde habían además 3 niños, solo había mango cocinado para alimentarlos. En otra, el tetero de un bebé era agua de panela. ¿Cómo cree usted que van a salir los índices sobre los cuales se está trabajando? Terribles, y esto nos lleva a pensar en el daño para la futura generación de venezolanos. No vamos a tener una generación fácil de recuperar y vamos a tener un gran gasto público en el momento en que se permita atender la emergencia como se debe. Va a existir un gran gasto, el Estado va a tener que hacer una gran inversión para recuperar el valor humano, el capital humano de Venezuela. Una última pregunta, doctora. Los efectos de la desnutrición, usted señala que las nuevas generaciones va a ser difícil recuperar el valor humano, pero ¿cuán fácil es recuperar los efectos de la desnutrición en un organismo? Bueno, si se interviene en el momento adecuado, es decir, en los primeros inicios, en los comienzos del daño, que son en los periodos críticos del crecimiento, como en los primeros 2 años de vida, por ejemplo, y aún desde el embarazo, pueden corregirse muchísimo los defectos y las alteraciones que se produzcan por el déficit nutricional. Uno de ellos, por ejemplo, es el retardo cognitivo, ¿verdad?, que va asociado al déficit de ácidos grasos esenciales y al déficit de hierro en los primeros años de vida. Si se interviniesen de manera adecuada, en el momento adecuado, en la edad preescolar, estaríamos bien encaminados a salvar a esta generación. Quiero darle las gracias a Marianela Herrera, nutricionista de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la dirección del Observatorio Venezolano de Salud. Doctor Herrera, gracias. Ojalá podamos compartir en algún momento temas mejores y no realmente esta tragedia que está viviendo Venezuela. Así es.